La historia de la exploración espacial está marcada por momentos de ruptura repentina donde el equilibrio de poder y el monopolio del conocimiento científico cambian de manos en cuestión de horas. Durante la última semana de octubre del año 2025, la comunidad astronómica global experimentó uno de estos sismos geopolíticos y científicos. Mientras los grandes observatorios de Occidente, como el Telescopio Espacial James Webb y el Very Large Telescope en Chile, luchaban por obtener datos espectrales claros de un objeto débil y distante que se alejaba rápidamente del Sol, la Administración Nacional del Espacio de China convocó a una conferencia de prensa de emergencia en Beijing que silenció a las agencias espaciales tradicionales. En las pantallas del Centro de Control de Vuelo Aeroespacial, los ingenieros chinos no mostraron una gráfica borrosa o una simulación artística. Mostraron una fotografía de alta resolución, nítida y detallada, del núcleo de un cometa que, según todas las leyes de la mecánica celeste, no debería estar allí. El objeto en cuestión es el cometa designado oficialmente como C/2025S1, pero conocido universalmente por su clasificación de impacto, 3I Atlas. Se trata del tercer objeto interestelar confirmado que atraviesa nuestro sistema solar, un visitante proveniente de otra estrella que ha entrado en nuestro vecindario planetario no para quedarse, sino para cruzarlo a velocidades hiperbólicas y perderse nuevamente en el vacío galáctico. La revelación no fue solo que China tenía la imagen, sino cómo la obtuvieron, y lo más inquietante, lo que esa imagen y los datos adjuntos sugieren sobre la naturaleza física de este intruso. Antes de analizar la maniobra orbital sin precedentes que permitió este hallazgo y los datos que la NASA todavía está tratando de verificar, te invito a suscribirte a este canal. Estamos cubriendo esta noticia en desarrollo con el rigor técnico que los medios convencionales ignoran. Además, es crucial para nosotros entender el alcance de esta información. Así que por favor, deja un comentario indicando desde qué ciudad y país estás siguiendo la trayectoria del cometa 3I Atlas. Para comprender por qué este anuncio ha generado tal conmoción, debemos establecer el contexto astronómico de los meses previos. En julio del año 2025, el Sistema de Alerta Temprana de Impactos de Asteroides, conocido como Atlas, detectó un punto de luz anómalo moviéndose a través de la constelación de Pegaso. El análisis preliminar de su trayectoria reveló inmediatamente una excentricidad orbital superior a 1, el marcador matemático inequívoco de que el objeto no estaba ligado gravitacionalmente al Sol. A diferencia de los cometas periódicos como el Halley, que orbitan el Sol en elipses cerradas, 3I Atlas viajaba en una hipérbola abierta. Venía del espacio profundo, caía hacia el Sol y saldría disparado hacia el espacio interestelar para nunca regresar. Esta detección desató una carrera observacional frenética similar a la que ocurrió con 1I/Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019. Sin embargo, 3I Atlas presentaba un problema logístico grave para los astrónomos terrestres, su geometría de aproximación. El objeto se acercó al Sol desde un ángulo que lo mantuvo oculto por el resplandor solar durante su fase de mayor brillo, y cuando finalmente emergió, estaba extremadamente lejos, a más de 2 unidades astronómicas de la Tierra, y se movía hacia el lado opuesto del sistema solar. Desde la perspectiva de la Tierra y de los telescopios espaciales ubicados en los puntos de Lagrange cercanos a nuestro planeta, 3I Atlas era poco más que un píxel tenue y difuso. La distancia y el ángulo de fase solar hacían casi imposible resolver su núcleo o analizar la composición química detallada de su coma de gas con la precisión necesaria para determinar su origen. La NASA y la Agencia Espacial Europea se resignaron a obtener datos limitados, asumiendo que esta sería otra oportunidad perdida para estudiar de cerca a un mensajero de las estrellas. La narrativa oficial era que el objeto era demasiado rápido y estaba demasiado lejos para ser interceptado por cualquier misión espacial existente. No había tiempo para preparar un lanzamiento, y no había cohetes listos con la capacidad de delta V necesaria para alcanzar a un objetivo que se movía a 40 km por segundo en una trayectoria retrógrada. Fue en este vacío de datos donde China ejecutó su jugada maestra. Sin previo aviso público, los controladores de la misión Tianwen-1, la sonda que ha estado orbitando Marte con éxito desde el año 2021,
realizaron una serie de encendidos de motor agresivos y no programados a principios de septiembre. La sonda Tianwen-1 se encontraba en una órbita polar alrededor de Marte, realizando tareas de mapeo y retransmisión de datos para los rovers en la superficie. Nadie fuera del círculo interno de la Administración Nacional del Espacio de China sospechó que la sonda tenía suficiente combustible remanente para una maniobra de esta magnitud. Aprovechando una coincidencia celestial fortuita que alineaba la posición de Marte con la trayectoria de salida del cometa 3 Primo Atlas, los ingenieros chinos sacaron a la sonda de la órbita marciana y la colocaron en una trayectoria de sobrevuelo de intercepción. Fue un cálculo de mecánica orbital de audacia extrema, utilizando la gravedad de Marte para catapultar la nave hacia el punto de cruce con el cometa. El 14 de octubre del año 2025, la sonda Tianwen-1 pasó a tan solo 30.000 kilómetros del núcleo del cometa 3 Primo Atlas. Esta distancia es astronómicamente insignificante. Es menos de una décima parte de la distancia entre la Tierra y la Luna. Desde ese punto de vista privilegiado, las cámaras de alta resolución de la sonda, diseñadas originalmente para fotografiar dunas y volcanes marcianos, pudieron capturar detalles de la superficie del cometa con una resolución de metros por píxel. Mientras los telescopios occidentales veían un punto de luz, la sonda china veía montañas, grietas y chorros de gas. La transmisión de estos datos a la Tierra a través de la red de espacio profundo de China tardó casi 20 minutos debido a la distancia luz, pero cuando las imágenes fueron procesadas, confirmaron que la arriesgada apuesta había valido la pena. China se había convertido en la primera nación en la historia de la humanidad en realizar un encuentro cercano con un objeto interestelar. Sin embargo, el triunfo técnico de la intercepción fue rápidamente eclipsado por el contenido científico de los datos liberados. En la conferencia de prensa, los portavoces chinos presentaron un primer análisis de las imágenes y de los datos del espectrómetro de minerales de la sonda. Lo que describieron desafía la clasificación estándar de los cometas. Según la teoría cometaria aceptada, un cometa es una bola de nieve sucia, un conglomerado de hielo de agua, dióxido de carbono y polvo que se sublima al acercarse al Sol, creando una atmósfera difusa. Pero el objeto, 3I Atlas, visto de cerca, no se comporta como una bola de nieve sucia. Las imágenes muestran un cuerpo oscuro, extremadamente denso, y con una morfología superficial que sugiere procesos de formación que no existen en nuestro sistema solar. Más alarmante aún para la comunidad científica internacional es la reticencia de China a liberar el conjunto completo de datos espectrales brutos. Han compartido las imágenes visuales, que son impresionantes por derecho propio, pero han mantenido bajo embargo los datos detallados sobre la composición isotópica del gas que emana del objeto. Los rumores filtrados a través de foros académicos sugieren que la razón de este secreto es que los instrumentos de Tianwen-1 detectaron una abundancia de elementos y compuestos que se consideran imposibles o extremadamente improbables para un cometa natural formado en un disco protoplanetario estándar. Se habla de proporciones de isótopos de hidrógeno que no coinciden con ningún modelo conocido de formación estelar, y de la presencia de materiales refractarios en la superficie que requieren temperaturas de miles de grados para formarse, a pesar de que el objeto es un cuerpo helado del espacio profundo. Esta situación ha creado un cisma en la ciencia planetaria. Por un lado, tenemos la evidencia visual irrefutable de un cuerpo sólido y complejo que viaja entre las estrellas. Por otro lado, tenemos un vacío de información química crítica que está siendo celosamente guardado como un secreto de Estado. La comunidad científica se encuentra en la posición incómoda de tener que reescribir las teorías sobre la formación de sistemas planetarios basándose en comunicados de prensa selectivos, en lugar de en datos abiertos revisados por pares. Lo que es innegable es que 3I Atlas no es lo que esperábamos. No es un fragmento de hielo perdido. Es algo mucho más extraño. Una pieza de un rompecabezas galáctico que ha caído en nuestro regazo y que nos obliga a cuestionar la diversidad de la materia en la Vía Láctea. La maniobra de Tianwen-1 ha demostrado que la exploración de objetos interestelares ya no es un ejercicio pasivo de observación telescópica, sino un campo activo de ingeniería aeroespacial, donde la capacidad de reacción rápida y la flexibilidad operativa son las monedas de cambio. China ha tomado la delantera, y el resto del mundo ahora debe esperar a ver qué más revelan sobre este visitante imposible. A medida que desglosemos los detalles técnicos en los siguientes bloques, desde la comparación con sus predecesores hasta las implicaciones de su extraña química,
entenderemos por qué la palabra imposible se está utilizando con tanta frecuencia en los pasillos de las agencias espaciales esta semana. La física del objeto parece contradecir su origen, y la clave para resolver esta contradicción podría estar oculta en los espectros que aún no hemos visto. Para dimensionar adecuadamente la perplejidad que ha causado la intercepción china del cometa 3 Primer Atlas, es indispensable retroceder en el tiempo y examinar el breve pero turbulento historial de nuestros encuentros previos con visitantes galácticos. La ciencia de los objetos interestelares es una disciplina extremadamente joven. Nació hace menos de una década. Antes del año 2017, la existencia de cuerpos sólidos viajando entre las estrellas era una certeza estadística teórica, pero nunca habíamos observado uno. Los modelos de formación planetaria predecían que, durante la creación de un sistema solar, los planetas gigantes gaseosos deberían expulsar billones de pequeños cuerpos helados y rocosos al espacio profundo mediante interacciones gravitatorias. Por lo tanto, el vacío entre las estrellas debería estar poblado por estos vagabundos huérfanos. Sin embargo, no fue hasta octubre de 2017 que nuestros telescopios fueron finalmente lo suficientemente sensibles y afortunados para detectar al primero de ellos, un objeto que desencadenó una controversia científica que aún perdura y que sirve como el marco de referencia obligado para juzgar a cualquier nuevo intruso. El primer visitante fue bautizado como 1-Oumuamua, un nombre hawaiano que significa explorador o mensajero que llega primero desde lejos. Su descubrimiento por el telescopio Pan-STARRS en Hawái sacudió los cimientos de la astronomía planetaria, porque Oumuamua no se parecía a nada que hubiéramos visto antes en nuestro propio sistema solar. En lugar de ser un cuerpo esférico o irregularmente grumoso como los asteroides locales, su curva de luz sugería una forma extremadamente alargada, similar a un cigarro o un disco plano, con una relación de aspecto de 10:1. Además, Oumuamua no giraba suavemente sobre un eje principal, daba tumbos de manera caótica a través del espacio, como una botella lanzada al aire. Pero lo más desconcertante no fue su forma ni su rotación, sino su movimiento. A medida que se alejaba del Sol, Oumuamua aceleró. Esta aceleración no gravitacional es el punto crítico de la discusión. Los cometas aceleran porque el calor del Sol sublima el hielo en su superficie, creando chorros de gas que actúan como propulsores naturales. Sin embargo, Oumuamua no mostró ninguna coma visible, ni cola de gas, ni líneas de emisión espectral que indicaran la evaporación de agua o monóxido de carbono. Era, a todas luces, una roca seca y muerta, y sin embargo, se movía como si tuviera un motor. Esta discrepancia llevó a hipótesis exóticas, desde la idea de que era un iceberg de hidrógeno puro, que sería invisible para los telescopios, hasta la sugerencia provocadora del astrofísico de Harvard Avi Loeb de que podría tratarse de tecnología artificial, una vela ligera o una sonda abandonada empujada por la presión de la radiación solar. Oumuamua se fue tan rápido como llegó, dejándonos con más preguntas que respuestas y con la frustración de no haber podido verlo de cerca. 2 años después, en agosto de 2019, el astrónomo aficionado Gennady Borisov descubrió al segundo visitante, designado oficialmente como 2I-Borisov. La comunidad científica contuvo el aliento, esperando ver si la extrañeza de Oumuamua era la norma o la excepción. Para alivio de los conservadores, Borisov resultó ser tranquilizadoramente normal. A diferencia de su predecesor, Borisov se comportaba exactamente como un cometa de nuestro propio sistema solar. Tenía una coma difusa, una cola de polvo y gas, y su composición química, rica en monóxido de carbono y agua, era indistinguible de los cometas que residen en nuestra propia nube de Oort. Borisov confirmó que los sistemas estelares vecinos producen cometas convencionales y que los mecanismos de expulsión funcionan como predice la teoría estándar. Borisov fue el control negativo del experimento, la prueba de que no todo lo que viene de fuera es una anomalía tecnológica o exótica. Con el marcador empatado 1-1 entre lo extraño, Oumuamua, y lo familiar, Borisov, la llegada del tercer objeto interestelar se convirtió en el evento decisivo. Los estadísticos esperaban que 3I Atlas inclinara la balanza, permitiéndonos determinar cuál es la población dominante de objetos en la galaxia.
Si 3i resultaba ser un cometa normal como Borisov, podríamos concluir que Oumuamua fue una rareza estadística, un unicornio cósmico. Pero si 3min resultaba ser extraño, entonces tendríamos que aceptar que el medio interestelar está lleno de objetos que desafían nuestra comprensión de la física planetaria. Cuando el sistema Atlas detectó al nuevo objeto en julio de 2025, las primeras observaciones desde Tierra parecieron indicar que se trataba de otro cometa tipo Borisov. Tenía una cola débil, mostraba actividad y su órbita era hiperbólica. Los astrónomos respiraron tranquilos. Parecía un caso abierto y cerrado. Sin embargo, a medida que 3i Atlas se acercaba al perihelio, su comportamiento comenzó a desviarse del guión. Aunque tenía una coma, esta era espectralmente incorrecta. Los telescopios infrarrojos no detectaban las cantidades esperadas de polvo de silicatos, y la proporción de gases volátiles era anómala. No se comportaba como un cometa de agua sucio, sino como algo más volátil y energético. Además, al igual que Oumuamua, comenzó a exhibir una aceleración no gravitacional que era difícil de justificar solo con la cantidad visible de gas que expulsaba. El objeto estaba recibiendo un empuje adicional de una fuente desconocida. La normalidad inicial se desmoronó, y la comunidad científica se dio cuenta de que 3i Atlas podría ser un híbrido monstruoso. Tenía la apariencia superficial de un cometa, como Borisov, pero la dinámica misteriosa y la composición oscura de un intruso anómalo, como Oumuamua. Fue en este contexto de incertidumbre creciente donde la intervención de la sonda china Tianwen-1 cambió las reglas del juego. Con Oumuamua y Borisov, tuvimos que confiar en observaciones telescópicas distantes, donde el objeto nunca fue más grande que un punto de luz sin resolver. Nunca vimos sus superficies. Solo inferimos sus propiedades a partir de la luz reflejada. Con 3i Atlas, gracias a la audacia de la Administración Nacional del Espacio de China, hemos cruzado el umbral de la resolución espacial. Por primera vez en la historia, no tenemos que adivinar la forma del núcleo ni especular sobre la ubicación de los chorros. Tenemos fotografías. Y son precisamente esas fotografías y los datos que las acompañan los que han convertido a 3i Atlas en el más desconcertante de la trilogía. La comparación con sus predecesores es ahora la fuente de la inquietud. 3i Atlas no se parece a la roca alargada de Oumuamua, ni a la bola de nieve irregular de Borisov. Las imágenes de Tianwen-1, según el análisis preliminar que discutiremos en detalle más adelante, muestran un objeto con una integridad estructural y una morfología de superficie que no encajan con un cuerpo formado por acreción suave en un disco protoplanetario frío. Si Oumuamua nos hizo preguntar, ¿es esto artificial? Y Borisov nos dijo, ¿es natural? 3i Atlas nos está gritando, es natural, pero de un lugar que no podemos imaginar. La existencia de 3i Atlas refuta la idea de que nuestro sistema solar es un modelo universal para todos los sistemas planetarios. La materia que compone este cometa se cocinó en un horno estelar con ingredientes y temperaturas muy diferentes a los de nuestra nebulosa solar primigenia. Al interceptarlo, la humanidad ha tocado físicamente, por primera vez, una muestra de material alienígena que no ha sido alterada por la entrada atmosférica en la Tierra como los meteoritos. Es una cápsula del tiempo pura de otro mundo. Pero el hecho de que China tenga la llave exclusiva de los datos de esa cápsula ha transformado un descubrimiento científico en un conflicto diplomático. La NASA, que lideró la investigación de Oumuamua y Borisov con transparencia global, ahora se encuentra en la posición de observador externo, tratando de deducir la verdad a partir de las migajas de información que Beijing decide liberar. El legado de Oumuamua y Borisov fue prepararnos para la idea de que no estamos aislados. El legado de 3i Atlas será enseñarnos que el océano cósmico es mucho más diverso y extraño de lo que suponíamos, y que para navegarlo, necesitamos estar listos para mirar de cerca, sin importar el riesgo. La intercepción de Tianwen-1 ha cerrado el capítulo de la astronomía pasiva de objetos interestelares y ha inaugurado la era de la exploración activa. Ya no basta con mirar, ahora tenemos que ir y ver. Y lo que Tianwen-1 vio al acercarse a ese viajero oscuro plantea preguntas urgentes sobre la química de la vida en otros lugares de la galaxia,
Preguntas que comienzan con las primeras anomalías detectadas antes incluso de que la sonda china llegara a su destino. La saga del cometa 3' Atlas comenzó oficialmente en la silenciosa cumbre del volcán Mauna Loa, en Hawái, donde los telescopios robóticos del sistema Atlas escanean implacablemente el cielo nocturno en busca de objetos cercanos a la Tierra que pudieran representar una amenaza de impacto. Fue en la madrugada del 15 de julio del año 2025 cuando los algoritmos de detección automática marcaron un objeto de magnitud 19 que se movía a una velocidad anómala contra el fondo de estrellas fijas en la constelación de Pegaso. Inicialmente, el sistema lo clasificó como un asteroide potencialmente peligroso más, una roca perdida del cinturón principal. Sin embargo, cuando los astrometristas del Centro de Planetas Menores en Massachusetts alimentaron las coordenadas en sus modelos orbitales, la computadora arrojó un resultado que encendió las alarmas en observatorios de todo el mundo. La excentricidad orbital del objeto era de 1.24. En mecánica celeste, una excentricidad de 0 es un círculo perfecto y una excentricidad entre 0 y 1 es una elipse. Cualquier valor superior a 1 significa que la órbita es una hipérbola abierta. El objeto no está atado a la gravedad del Sol. Venía de fuera, viajaba a una velocidad de exceso hiperbólico de 42 km por segundo y, tras su paso por el sistema solar interior, sería expulsado para siempre hacia el abismo galáctico. La confirmación de su estatus interestelar fue inmediata y el objeto recibió su designación formal: 3I Atlas, marcándolo como el tercer intruso confirmado en la historia de la astronomía. La noticia de un nuevo visitante interestelar galvanizó a la comunidad científica. A diferencia de Oumuamua, que fue descubierto cuando ya se alejaba y se desvanecía en la oscuridad, 3' Atlas fue detectado en su fase de aproximación, meses antes de su perihelio o punto más cercano al Sol. Esto ofreció una ventana de oportunidad sin precedentes para estudiarlo con la artillería pesada de la astronomía moderna. La NASA redirigió inmediatamente el telescopio espacial James Webb y el telescopio espacial Hubble para apuntar hacia las coordenadas del intruso. En tierra, el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile preparó sus espectrómetros de alta resolución. La expectativa era enorme. Por fin tendríamos el tiempo y la tecnología para analizar la composición química de un cometa nacido alrededor de otra estrella. Se esperaba ver las firmas espectrales familiares del agua, el monóxido de carbono y el polvo de silicatos, los ingredientes universales de los cometas. Pero lo que los telescopios revelaron en las semanas siguientes no fue una confirmación, sino una contradicción química que desconcertó a los expertos en cosmoquímica. La primera anomalía surgió del análisis de la coma, la nube difusa de gas y polvo que rodea al núcleo del cometa. A medida que 3I Atlas cruzaba la línea de congelación del sistema solar, el punto donde el calor del Sol es suficiente para sublimar el hielo, comenzó a desarrollar una actividad visible. Sin embargo, el color de esta actividad era extraño. En el espectro visible, el cometa brillaba con un tono azulado verdoso intenso, indicativo de la presencia de cianógeno y carbono diatómico, moléculas comunes en los cometas. Pero cuando el telescopio espacial James Webb apuntó sus instrumentos de infrarrojo cercano y medio para buscar la fuente de esta actividad, se encontró con un vacío desconcertante. No había agua. O, para ser más precisos científicamente, las líneas de absorción y emisión correspondientes a las moléculas de agua y al radical hidroxilo eran extraordinariamente débiles, casi indetectables por encima del ruido de fondo. Esto constituía una paradoja física fundamental. En nuestro sistema solar, el agua es el volátil dominante en los cometas. Es el motor principal que impulsa la actividad a distancias inferiores a 3 unidades astronómicas del Sol. Ver un cometa activo, expulsando gas y polvo, pero sin agua detectable, es como ver un coche de carreras acelerando sin gasolina en el tanque. Algo más tenía que estar impulsando la sublimación. Los espectros del James Webb pronto identificaron al culpable, pero la respuesta solo generó más preguntas. El cometa estaba expulsando cantidades masivas de monóxido de carbono y dióxido de carbono, junto con una sopa compleja de hidrocarburos alifáticos y aromáticos. La proporción de carbono a oxígeno en el gas del cometa era drásticamente superior a la de cualquier cometa observado en nuestro sistema solar.
3I Atlas no era una bola de nieve sucia. Era una bola de hielo seco y petróleo congelado. La implicación de esta química rica en carbono y pobre en agua es profunda. Sugiere que 3I Atlas se formó en una región de un disco protoplanetario donde el oxígeno estaba escaso o estaba bloqueado químicamente en otras formas, tal vez en sólidos refractarios que no se subliman. Esto apunta a un lugar de nacimiento exótico, muy diferente a la nebulosa solar que dio origen a la Tierra. Podría provenir de un sistema alrededor de una estrella rica en carbono, o de las regiones ultraperiféricas y frías de un disco de escombros alrededor de una enana blanca. Algunos teóricos propusieron que podría ser un fragmento de un planeta tipo mundo de carbono, que fue destruido, o un planetesimal expulsado de una zona de la galaxia con una metalicidad radicalmente distinta a la de nuestro vecindario local. La química del objeto era alienígena, en el sentido más literal de la palabra. Sus proporciones elementales no coincidían con el estándar cósmico local. Además de la extrañeza de los gases, el polvo que 3I Atlas dejaba a su paso también era anómalo. Los cometas normales liberan granos de polvo de silicato, básicamente arena microscópica, que refleja la luz solar de una manera neutra o ligeramente rojiza. El polvo de 3I, sin embargo, mostraba una curva de dispersión de luz que sugería partículas extremadamente pequeñas y oscuras, posiblemente compuestas de compuestos orgánicos complejos similares al alquitrán o al hollín. Esto explicaba por qué el núcleo del cometa parecía tan oscuro en las observaciones iniciales. Estaba cubierto o compuesto de un material orgánico refractario que absorbía la luz solar con avidez. Este calentamiento superficial intenso, provocado por su color negro, podría explicar por qué el cometa se encendió tan lejos del Sol, sublimando sus hielos de carbono volátiles bajo una costra de material orgánico quemado. Otra pieza del rompecabezas era la falta de fragmentación. Los cometas que son químicamente extraños o que carecen de la goma del hielo de agua para mantenerlos unidos suelen desintegrarse cuando se acercan al Sol y sufren estrés térmico. Los astrónomos observaron con atención, esperando que 3I Atlas se rompiera en pedazos, lo que habría permitido ver su interior. Pero el objeto se mantuvo obstinadamente sólido. Su curva de luz era estable, sin los estallidos caóticos que señalan la fractura del núcleo. Esto indicaba que, a pesar de su volatilidad química, el objeto poseía una integridad estructural notable, tal vez conferida por esa matriz de compuestos orgánicos pegajosos o por una sinterización de sus hielos desconocida en nuestra ciencia de materiales. La combinación de una órbita hiperbólica clara, una química dominada por el carbono y una falta casi total de agua desconcertó a la comunidad científica. Los modelos estándar de formación de cometas no podían producir un objeto así fácilmente. Se publicaron artículos apresurados en revistas académicas con títulos que hablaban de la catástrofe del carbono y de orígenes en discos circumestelares evolucionados. La NASA intentó organizar campañas de observación de ocultación estelar, esperando que el cometa pasara frente a una estrella lejana para medir su tamaño con precisión, pero la geometría no cooperó. Desde la distancia, 3I Atlas era un enigma envuelto en una nube de gas tóxico. Podíamos probar su aliento químico y saber que era extraño, pero no podíamos ver su cara. Lo que frustraba a los científicos era que, a pesar de tener los telescopios más potentes de la historia apuntando hacia él, había un límite físico en lo que la luz reflejada podía decirnos. La espectroscopia nos da la composición promedio de la coma, pero no nos dice cómo se distribuyen esos materiales en la superficie. ¿Estaban los hielos de carbono expuestos en grandes parches? ¿Había respiraderos o géiseres específicos? ¿Era la superficie lisa como un glaciar o rugosa como un asteroide? Estas preguntas sobre la geología superficial eran cruciales para entender el mecanismo de su actividad y su origen, pero estaban más allá del límite de difracción incluso del telescopio James Webb. Necesitábamos estar más cerca. Necesitábamos un ojo en el lugar. Fue en este clima de curiosidad científica insatisfecha y limitación tecnológica donde surgió la oportunidad para la intervención china. Mientras Occidente se resignaba a ver pasar al intruso desde la distancia, recopilando espectros fascinantes pero incompletos, los analistas de dinámica de vuelo en Beijing se dieron cuenta de una coincidencia en las efemérides que nadie más había tomado en serio. La trayectoria de salida de 3I Atlas cruzaría el plano de la eclíptica peligrosamente cerca de la órbita de Marte.
y en Marte, China tenía un activo en pleno funcionamiento. Una sonda con combustible de sobra y cámaras de alta resolución, aburrida de mirar dunas rojas y lista para una nueva misión. La mesa estaba servida para el robo de datos más audaz de la era espacial moderna. La anomalía química detectada por la NASA fue el cebo, pero fue la sonda Tianwen-1 la que se lanzaría a morder el anzuelo, revelando que la extraña química era solo el síntoma superficial de una realidad física mucho más imposible. La decisión de interceptar al cometa 3 Prino Atlas no fue una improvisación impulsiva, sino el resultado de un cálculo de riesgo y oportunidad de una audacia técnica sin precedentes en la historia de la exploración espacial no tripulada. Mientras la comunidad científica internacional debatía las peculiaridades espectrales del objeto desde la seguridad de los observatorios terrestres, en el Centro de Control de Vuelo Aeroespacial de Beijing se estaba gestando una operación encubierta que redefiniría las capacidades de la ingeniería orbital china. El activo clave en esta ecuación era la sonda Tianwen-1. Lanzada en julio del año 2020, esta nave había sido un éxito rotundo para la Administración Nacional del Espacio de China, logrando orbitar Marte, desplegar un módulo de aterrizaje y liberar al rover Churong en la superficie de Utopia Planitia. Para el año 2025, la misión primaria y extendida de Tianwen-1 se consideraba completa. La sonda seguía operativa en una órbita polar elíptica alrededor del planeta rojo, actuando principalmente como un satélite de retransmisión de datos y realizando estudios de la ionosfera marciana. Sin embargo, lo que pocos analistas occidentales habían tenido en cuenta era el estado de sus tanques de combustible. Debido a una inserción orbital extremadamente eficiente años atrás, la sonda conservaba una reserva significativa de propulsor hipergólico, una energía potencial latente que los ingenieros chinos decidieron gastar en una última y gloriosa apuesta. La geometría del encuentro era una coincidencia celestial de una rareza extraordinaria. La trayectoria hiperbólica de salida del cometa 3 Prino Atlas cruzaba el plano de la eclíptica, el plano imaginario donde orbitan los planetas, en un punto que coincidía casi perfectamente con la posición de Marte en su órbita para el mes de octubre del año 2025. Esto significaba que el cometa no pasaría cerca de Marte en términos astronómicos vagos, sino que rozaría la vecindad del planeta a una distancia de apenas unas décimas de unidad astronómica. Para una sonda que ya estaba en Marte, el costo energético, o delta B, para modificar su órbita y encontrarse con el cometa era alto, pero teóricamente alcanzable si se sacrificaba la órbita marciana para siempre. Era un billete de ida. Tianwen-1 tendría que encender su motor principal, acelerar hasta la velocidad de escape de Marte y lanzarse al espacio interplanetario profundo en una trayectoria de colisión calculada al milímetro. La secuencia de comandos se cargó en la computadora de a bordo a principios de septiembre. En un silencio de radio operativo, Tianwen-1 encendió su motor principal de 3000 newtons durante un periodo prolongado, quemando gran parte de su hidracina restante. La maniobra, conocida técnicamente como inyección transcometaria, alteró la velocidad de la nave lo suficiente para romper los lazos gravitatorios con Marte. La sonda dejó atrás al planeta rojo, convirtiéndose en un objeto artificial en órbita solar independiente. A partir de ese momento, la misión se convirtió en un problema de navegación balística de precisión extrema. El objetivo era un cuerpo oscuro de pocos kilómetros de diámetro que se movía a una velocidad relativa vertiginosa y que, como habíamos visto, estaba sujeto a fuerzas no gravitacionales impredecibles que alteraban su camino sutilmente cada día. El desafío de la navegación era monumental. A diferencia de una cita orbital, donde dos naves igualan sus velocidades para acoplarse suavemente, este encuentro sería un sobrevuelo de hipervelocidad. El cometa 3 Prino Atlas viajaba en una dirección retrógrada y muy inclinada respecto al plano del sistema solar, mientras que Tianwen-1 viajaba en el plano eclíptico. La velocidad relativa del encuentro, es decir, la velocidad a la que la sonda y el cometa se cruzarían, se calculó en más de 15 kilómetros por segundo. A esa velocidad, todo el encuentro cercano duraría apenas unos minutos. Un error de cálculo de unas pocas centésimas de grado en la trayectoria de la sonda resultaría en un fallo por miles de kilómetros, dejando a la cámara apuntando al vacío. Para mitigar esto, los ingenieros chinos utilizaron la red de espacio profundo de China, con sus antenas gigantes en Kashgar, Jiamusi
y la Estación de Espacio Profundo en Argentina, para triangular la posición de la nave y del cometa en tiempo real, enviando correcciones de trayectoria de último minuto a los propulsores de control de actitud de la sonda. El día 14 de octubre, la sonda Tianwen-1 entró en la zona crítica. Debido a la distancia entre Marte y la Tierra, que en ese momento era de varios minutos luz, el control en tiempo real era imposible. La sonda tuvo que ejecutar la secuencia de observación de manera totalmente autónoma. Sus sistemas de guía y navegación tuvieron que identificar al cometa brillante contra el fondo de estrellas, bloquear los giroscopios en el objetivo y rotar todo el cuerpo de la nave para mantener la cámara de alta resolución apuntando fijamente al núcleo, mientras éste pasaba zumbando a velocidad hipersónica. Esta maniobra de giro rápido, conocida como slew, llevó a los volantes de reacción de la nave al límite de su capacidad mecánica. Si la nave giraba demasiado lento, el cometa saldría del campo de visión en un parpadeo. Si giraba demasiado rápido, las imágenes saldrían borrosas. Fue una coreografía robótica ejecutada en la soledad del espacio profundo. Los instrumentos seleccionados para este encuentro fueron la cámara de alta resolución, capaz de resolver detalles de menos de 1 metro desde una altura orbital baja en Marte, y el espectrómetro de mineralogía de Marte, diseñado para analizar la composición química de las rocas. Aunque estos instrumentos fueron calibrados para observar un planeta rojo estático e iluminado por el Sol, los ingenieros tuvieron que reprogramar su software para exponer correctamente un objeto oscuro y contrastado como un núcleo cometario, rodeado de una coma brillante de gas. El riesgo de sobreexposición por el brillo del gas o de subexposición del núcleo negro era alto. La sonda tomó cientos de imágenes en ráfaga y recopiló espectros continuos durante la fase de máxima aproximación, almacenando gigabytes de datos en su memoria de estado sólido. La confirmación del éxito no fue inmediata. Después del sobrevuelo, la sonda tuvo que reorientar su antena de alta ganancia hacia la Tierra y comenzar la lenta transmisión de la telemetría y los datos científicos. En los centros de control de la NASA y la Agencia Espacial Europea, el ambiente era de incredulidad y admiración técnica. Las agencias occidentales sabían que el cometa estaba pasando cerca de Marte. De hecho, la sonda MAVEN de la NASA y el orbitador Mars Express de Europa también intentaron observar el cometa desde sus órbitas marcianas. Sin embargo, ninguna de estas naves tenía la capacidad de combustible o la arquitectura de misión necesaria para abandonar la órbita y acercarse tanto. Estaban atadas a Marte. China había ganado la carrera simplemente porque tenía el activo adecuado, con el combustible adecuado, en el lugar adecuado, y tuvo la voluntad política de arriesgarlo todo en una misión suicida de ciencia fundamental. Cuando los primeros paquetes de datos llegaron a la estación de Kashgar y fueron decodificados, la magnitud del logro se hizo evidente. Tianwen-1 había pasado a una distancia mínima de 28.000 kilómetros del núcleo del cometa 3 Prima Atlas. Puede parecer una gran distancia en términos terrestres, pero ópticamente, a través de un telescopio de grado espacial, es como estar sentado en la primera fila. Fue el encuentro más cercano con un objeto interestelar jamás logrado por la humanidad, superando por órdenes de magnitud la distancia a la que pudimos observar a Oumuamua o Borisov. La sonda no solo sobrevivió al paso a través de la coma exterior del cometa, evitando impactos de polvo a hipervelocidad que podrían haberla destruido, sino que capturó la verdad del terreno. La maniobra de Tianwen-1 demostró un cambio de paradigma en la exploración espacial. Hasta ahora, las misiones de intercepción de cometas, como la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea o la misión Deep Impact de la NASA, requerían años de planificación y lanzamientos dedicados. China demostró la viabilidad de la astronomía de oportunidad utilizando infraestructura existente in situ. Convirtieron un satélite meteorológico marciano en un explorador interestelar en cuestión de semanas. Este nivel de flexibilidad operativa es el sueño de cualquier estratega espacial. Sin embargo, la victoria técnica de la maniobra fue solo el preludio de la tormenta científica. Las imágenes que Tianwen-1 guardó en su disco duro y envió a la Tierra no mostraban el núcleo irregular y esponjoso que los científicos esperaban. No mostraban una pila de escombros suelta mantenida unida por una gravedad débil. Mostraban algo que contradecía la física de la acreción suave. Mostraban un objeto con una geología imposiblemente coherente
y una actividad superficial que no seguía la lógica de la sublimación solar. La NASA y el mundo académico esperaban ver un cometa extraño. Lo que Tianwen 1 les entregó fue una anomalía visual que desafía nuestra clasificación de lo natural y lo artificial, y cuyo análisis detallado en el siguiente bloque nos obligará a confrontar la posibilidad de que 3I Atlas no sea un cometa en absoluto, sino algo mucho más resistente y antiguo. El 7 de noviembre del año 2025, 2 semanas después de la maniobra de intercepción de la sonda Tianwen 1, la Administración Nacional del Espacio de China rompió su silencio mediático y liberó al dominio público un conjunto selecto de 4 imágenes procesadas del núcleo del cometa 3I Atlas. La expectativa en la comunidad astronómica era pragmática. La mayoría de los expertos anticipaban ver una estructura irregular y grumosa, similar a los núcleos cometarios observados anteriormente por misiones occidentales, como el cometa 67P, observado por la sonda Rosetta, o el cometa Hartley 2 sobrevolado por la misión Deep Impact. La teoría estándar de formación cometaria establece que estos cuerpos son pilas de escombros gravitacionales, acumulaciones poco densas de hielo y polvo que se agruparon suavemente en las frías afueras de un sistema estelar naciente. Por lo tanto, deberían exhibir una topografía suave, cráteres de sublimación circulares y una superficie rugosa cubierta de regolito suelto. Sin embargo, lo que aparecía en las pantallas de alta definición de los centros de investigación de todo el mundo no se parecía a ninguno de esos modelos. Las imágenes de Tianwen 1 revelaron un objeto con una morfología tan ajena y estructuralmente coherente que obligó a los geólogos planetarios a descartar el término bola de nieve sucia casi de inmediato. La primera imagen, tomada a una distancia de 50.000 kilómetros durante la fase de aproximación, muestra el cuerpo completo del cometa perfilado contra la oscuridad del espacio. La forma general no es la de una papa o un maní, formas comunes en los cometas bilobulados de nuestro sistema solar que resultan de la fusión de 2 cuerpos menores a baja velocidad. 3I Atlas presenta una geometría angular y fracturada, que recuerda más a un fragmento o una esquirla rota de un cuerpo mucho mayor que a un objeto acretado primigeniamente. Sus dimensiones son sorprendentes. El eje mayor mide aproximadamente 5 kilómetros, mientras que los ejes menores son considerablemente más estrechos, dándole una apariencia aplanada y alargada, aunque menos extrema que la del cigarro o Oumuamua. Los bordes del objeto son nítidos y definidos, careciendo de la capa de polvo suave y esponjoso que suele suavizar los contornos de los cometas envejecidos. Esto sugiere una superficie sólida y consolidada, capaz de soportar tensiones mecánicas significativas sin desmoronarse. La segunda imagen, capturada cerca del punto de máxima aproximación a 28.000 kilómetros, ofrece un primer plano de la superficie iluminada por el Sol. Aquí es donde la anomalía geológica se vuelve evidente. En lugar de campos de cantos rodados y depresiones suaves causadas por la evaporación del hielo, la superficie de 3I Atlas parece una corteza sinterizada o fundida. Muestra una textura que en geología se describiría como vidriosa o cerámica, con vastas extensiones de material liso y oscuro interrumpidas por crestas afiladas y sistemas de fracturas lineales que recorren el cuerpo de lado a lado. No hay cráteres de impacto visibles. La ausencia de cráteres implica una de 2 cosas: o bien la superficie es extremadamente joven y se renueva constantemente, o bien el material del que está hecho el objeto es tan duro y resistente que los micrometeoritos rebotan sin dejar marca. Dado que los cometas son típicamente objetos antiguos y frágiles, esta dureza aparente es desconcertante. El análisis fotométrico de las imágenes revela que el albedo del objeto, es decir, su capacidad para reflejar la luz, es extraordinariamente bajo. Es uno de los objetos más oscuros jamás observados, reflejando menos del 3% de la luz solar que incide sobre él. Es más negro que el carbón o el asfalto fresco. Esta negrura extrema es consistente con la presencia de compuestos orgánicos complejos y refractarios en la superficie, una costra de hidrocarburos pesados o tolina, que se ha cocinado y oscurecido por la exposición a la radiación cósmica durante eones de viaje interestelar. Sin embargo, la uniformidad de esta capa oscura es inusual. En los cometas solares vemos parches de hielo brillante expuesto donde la actividad reciente ha limpiado el polvo oscuro. En 3I Atlas,
La oscuridad es total y homogénea, sugiriendo que el hielo volátil, si existe, está profundamente enterrado bajo una corteza gruesa y protectora de material orgánico refractario. La tercera imagen se centra en la actividad de desgasificación del cometa. Esta es quizás la prueba visual más crítica para entender su dinámica. En un cometa normal, cuando el calor del Sol golpea la superficie, el hielo se sublima en un área amplia, creando una emisión difusa de gas que levanta polvo. Pero en 3I Atlas, la actividad está confinada a una serie de fuentes puntuales discretas, similares a géiseres o toberas de escape. Los chorros de gas no emergen de la superficie general, sino que brotan exclusivamente de las profundidades de las grandes fracturas tectónicas que cruzan el núcleo. Estos chorros son altamente colimados, es decir, son haces estrechos y rectos de gas que se proyectan al espacio a gran velocidad. Esta morfología de chorro implica que la presión interna del gas es inmensa. El gas no se está evaporando pasivamente desde la superficie, se está generando en el interior profundo del objeto y se ve obligado a escapar a través de grietas estrechas en la corteza endurecida, actuando como válvulas de presión. Esto refuerza la idea de que el cuerpo es sólido y mecánicamente fuerte. Si fuera una pila de escombros débil, la presión del gas interno habría hecho explotar el cometa o lo habría fragmentado en pedazos. El hecho de que 3I Atlas mantenga su integridad estructural mientras expulsa chorros de alta presión indica que su resistencia a la tracción es comparable a la de la roca sólida o incluso al metal, muy superior a la del hielo de agua aglomerado. La cuarta imagen, y la más controvertida, muestra un detalle en el terminador, la línea que separa el día de la noche en el cometa. En esta zona de sombras alargadas se observan estructuras que parecen promontorios o agujas que se elevan verticalmente desde la superficie. Estas formaciones desafían la erosión normal. En un cuerpo de baja gravedad que pierde masa por sublimación, las estructuras altas tienden a colapsar o erosionarse hasta quedar planas. La persistencia de estas agujas sugiere que el material es refractario, es decir, que no se sublima con el calor del Sol. Podrían ser venas de material rocoso o metálico que quedaron expuestas después de que el material volátil circundante se erosionara, como chimeneas de hadas en un desierto terrestre, pero a una escala mucho mayor y compuestas de materiales desconocidos. La interpretación conjunta de estas cuatro imágenes dibuja un retrato de un objeto que no encaja en la categoría de cometa ni en la de asteroide. Un asteroide es una roca inerte. Un cometa es una bola de hielo activa. 3I Atlas parece ser un híbrido monstruoso, un cuerpo con la densidad y la solidez de un asteroide metálico o carbonáceo, pero cargado con un reservorio interno de volátiles exóticos que impulsan una actividad cometaria violenta y enfocada. Su superficie lisa y sinterizada sugiere que pudo haber experimentado eventos térmicos extremos en su pasado, tal vez pasando muy cerca de su estrella madre antes de ser expulsado, lo que fundió su exterior en una costra cerámica protectora. La comparación con el cometa 67P de la misión Rosetta es inevitable y reveladora. 67P parecía una montaña escarpada con acantilados y derrumbes, una geología dominada por la gravedad y la caída de material. 3I Atlas parece esculpido por la tensión interna y la fractura, una geología dominada por la fuerza de los materiales. La falta de regolito o polvo suelto en su superficie es otra diferencia clave. La gravedad de 3I Atlas es tan baja que cualquier polvo levantado por los chorros debería escapar al espacio, pero en los cometas normales, parte de ese polvo vuelve a caer y cubre la superficie. Aquí, la superficie está limpia, desnuda y oscura. Es posible que la composición del polvo sea tal que no se adhiera, o que la velocidad de eyección sea siempre superior a la velocidad de escape debido a la naturaleza volátil de los gases de carbono. La publicación de estas imágenes desató una tormenta de teorías en los servidores de preimpresión académica. Algunos sugieren que estamos viendo el fragmento de un núcleo planetario diferenciado, rico en carbono, que fue destrozado en una colisión cataclísmica. Otros proponen que es un objeto formado en una zona de alta presión de un disco protoplanetario masivo. Pero la teoría más inquietante, alimentada por el aspecto monolítico y fracturado del objeto, es que no es un objeto primigenio en absoluto, sino un objeto procesado. No procesado por inteligencia, sino por una historia geológica violenta que desconocemos. Sin embargo,
Las imágenes visuales solo nos cuentan la mitad de la historia. Nos dicen cómo se ve, pero no de qué está hecho exactamente. El color negro nos dice carbono, pero ¿qué tipo de carbono? ¿Grafito? ¿Carburo de silicio? ¿Polímeros orgánicos desconocidos? La respuesta a esa pregunta reside en los datos del espectrómetro que volaba junto a la cámara en la sonda Tianwen-1. Y es aquí donde la política de datos de China se vuelve opaca. Han mostrado al mundo la cara del monstruo, demostrando su proeza técnica al obtener la foto, pero se han guardado su ADN químico. Los rumores sobre lo que esos espectros ocultos revelan sobre la composición isotópica y molecular del chorro de gas son la fuente de la verdadera ansiedad científica, ya que podrían contener la prueba de que 3I Atlas proviene de un lugar donde la química de la vida, o la química nuclear, sigue reglas muy diferentes a las nuestras. La publicación de las imágenes visuales del cometa 3I Atlas fue un golpe de efecto mediático, una demostración de capacidad técnica que colocó a la Agencia Espacial China en la vanguardia de la exploración interplanetaria. Sin embargo, para la comunidad astrofísica profesional, una fotografía, por muy nítida y espectacular que sea, es solo la piel del descubrimiento. La verdadera anatomía de un objeto celeste, su historia de origen, su edad y su composición fundamental, no se revela en su forma, sino en su luz descompuesta. El espectro electromagnético es el código de barras del universo. Cada elemento químico y cada molécula deja una huella dactilar única en la luz que emite o refleja, en forma de líneas de absorción y emisión precisas. Fue aquí, en el dominio de la espectroscopia, donde la política de transparencia de la misión Tianwen-1 se detuvo en seco, creando un vacío de información que ha alimentado las especulaciones más salvajes en los pasillos académicos. China mostró al mundo la cara del visitante, pero decidió ocultar deliberadamente su composición interna. Los espectros detallados capturados por el espectrómetro de mineralogía de Marte a bordo de la sonda, instrumentos capaces de identificar la química del gas y del polvo con una sensibilidad inigualable gracias a la proximidad del encuentro, no fueron liberados junto con las imágenes. Fueron clasificados y retenidos para un análisis interno exclusivo, una decisión que rompe con la tradición de datos abiertos que caracterizó el estudio de Oumuamua y Borisov. La pregunta inevitable es, ¿por qué? ¿Qué podría contener un simple gráfico de líneas espectrales que justifique tal nivel de secretismo estatal? La respuesta que circula en forma de rumores filtrados y discusiones privadas entre expertos en cosmoquímica sugiere que los datos de Tianwen-1 muestran anomalías isotópicas tan extremas que desafían los modelos actuales de nucleosíntesis estelar. Un cometa no es solo hielo, es una muestra congelada de la nube de gas a partir de la cual se formó su estrella madre. La proporción de isótopos, variantes de elementos con diferente número de neutrones, actúa como un reloj y un localizador geográfico galáctico. Por ejemplo, la proporción de deuterio a hidrógeno en el agua nos dice en qué parte de un disco protoplanetario se formó un objeto y a qué temperatura. Si los rumores son ciertos, 3I Atlas posee una firma isotópica que no corresponde a ninguna de las poblaciones estelares conocidas en nuestra vecindad galáctica local. Una de las anomalías específicas que se discute es la posible detección de elementos refractarios en la coma del cometa. Los elementos refractarios, como el hierro, el magnesio o el silicio, son materiales que requieren temperaturas de miles de grados para vaporizarse. En un cometa normal que viaja por el frío espacio profundo, estos elementos permanecen encerrados en estado sólido dentro de los granos de polvo. La única forma de ver sus líneas espectrales en el gas es si el cometa está rozando el Sol a distancias suicidas, donde el calor es infernal. Sin embargo, 3I Atlas estaba lejos del Sol durante el encuentro con Tianwen-1, en una zona donde la temperatura superficial apenas debería ser suficiente para sublimar hielos volátiles. Si los espectrómetros chinos detectaron vapor de hierro o magnesio en la coma a esa distancia, esto implica un mecanismo de liberación de energía desconocido. Podría sugerir que el polvo que sale del cometa es tan fino y reactivo que se desintegra atómicamente al ser golpeado por la luz solar o, de manera más inquietante, que el objeto posee una fuente de calor interna propia que está cocinando los materiales desde adentro hacia afuera. Otra línea de especulación se centra en la química orgánica. Como observamos en el bloque anterior,
El cometa es extremadamente oscuro y rico en carbono. Los telescopios occidentales detectaron moléculas simples como cianógeno y carbono diatómico. Pero a corta distancia, un espectrómetro de masas o de infrarrojo cercano podría detectar macromoléculas complejas, polímeros de largas cadenas que son invisibles a la distancia. Si los datos chinos muestran la presencia de estructuras moleculares ordenadas, como polímeros sintéticos o cadenas de hidrocarburos de alta complejidad que no suelen formarse en el medio interestelar difuso, esto colocaría al objeto en una categoría taxonómica incómoda. No estaríamos hablando de vida biológica necesariamente, sino de una química prebiótica tan avanzada y procesada que difumina la línea entre lo natural y lo artificial. La presencia de plásticos naturales o bitunes exóticos explicaría la extraña resistencia mecánica del núcleo y su color negro profundo, pero admitir tal hallazgo requeriría una validación extraordinaria antes de hacerlo público. El silencio sobre la proporción de isótopos de nitrógeno también es sospechoso. El nitrógeno es un trazador clave para entender el origen de los cuerpos menores. En el sistema solar, tenemos dos reservorios principales de nitrógeno con firmas isotópicas distintas: los cometas de la nube de Oort y los asteroides del cinturón principal. Si 3I Atlas muestra una proporción de nitrógeno 15 a nitrógeno 14 que se desvía drásticamente de ambos estándares, significaría que se formó en un entorno con una irradiación estelar muy diferente a la del Sol o en un momento diferente de la historia galáctica. Podría ser un objeto extremadamente antiguo, un relicario de la primera generación de estrellas de la Vía Láctea, o un objeto capturado de una galaxia enana que fue canibalizada por la nuestra. La firma isotópica es como el número de serie de fábrica del objeto. Si China tiene ese número, saben de dónde vino con una precisión que nosotros no tenemos. La frustración de la comunidad científica occidental se ve agravada por el hecho de que sus propias observaciones remotas son contradictorias. Los datos del telescopio espacial James Webb, aunque excelentes, están limitados por la perspectiva. Webb ve la suma total de la luz de la coma, una mezcla promediada de todos los gases. Tianwen-1, al estar inmerso en la coma o muy cerca de ella, pudo haber realizado una espectroscopia resuelta espacialmente, es decir, medir la química de un chorro específico frente a la química de la superficie inactiva. Esta capacidad de diferenciar entre regiones es crucial. Si los chorros de gas tienen una composición diferente a la de la corteza, esto indicaría una estructura interna diferenciada, como un núcleo de un material recubierto por otro. Tal diferenciación es típica de cuerpos planetarios grandes, no de cometas pequeños. Esto reforzaría la teoría de que 3I Atlas es un fragmento de un planeta destruido, un pedazo de manto o corteza planetaria arrancado y lanzado al vacío. El embargo de datos también tiene una dimensión estratégica. En la nueva carrera espacial, el conocimiento sobre los recursos del sistema solar y más allá es poder. Si 3I Atlas contiene elementos exóticos, isótopos raros valiosos para la fusión nuclear como el helio 3, o metales industriales en formas accesibles, saberlo primero otorga una ventaja teórica para la futura minería de asteroides. Aunque este cometa en particular se está yendo para siempre y no puede ser minado, entender su composición ayuda a calibrar los sensores para buscar otros similares que podrían quedar atrapados en el sistema solar. China podría estar utilizando este conjunto de datos para refinar sus propios modelos de prospección espacial, guardando la verdad del terreno para sí misma, mientras el resto del mundo sigue utilizando modelos teóricos genéricos. Además, existe el temor al ridículo científico o al pánico injustificado. Si los datos muestran algo verdaderamente anómalo, como una firma espectral que se asemeja a productos de fisión nuclear o desechos industriales, tecnofirmas, la Agencia Espacial China querría estar absolutamente segura, al 100%, antes de sugerir tal cosa al mundo. Publicar un espectro que parece mostrar contaminación industrial en un cometa interestelar sería el anuncio más grande de la historia o el error más vergonzoso. La cautela, en este caso, podría ser una señal de que lo que están viendo es tan extraño que ni siquiera ellos se lo creen todavía. Están revisando sus calibraciones, sus instrumentos y sus modelos de software una y otra vez, buscando el error, porque la alternativa es que el universo es mucho más extraño de lo que permitimos en nuestros libros de texto. Mientras tanto, los teóricos occidentales intentan llenar los espacios en blanco con simulaciones.
Se preguntan si la química anómala podría explicar el comportamiento dinámico del objeto. Si el cometa está expulsando gases exóticos más pesados que el agua o el monóxido de carbono, o si la velocidad de eyección es supersónica debido a la forma de las toberas en la superficie, esto tendría un impacto directo en la aceleración no gravitacional. Sin los datos de masa molecular exactos que Tianwen 1 posee, calcular el empuje real de los chorros es imposible. Estamos intentando resolver una ecuación de movimiento donde desconocemos la variable más importante, la masa del propelente. Y es precisamente este misterio del movimiento, la forma en que el cometa acelera sin una causa gravitatoria clara, lo que analizaremos a continuación, ya que es la única pieza de evidencia dinámica que podemos medir independientemente desde la Tierra. Y confirma que 3I Atlas no solo es químicamente extraño, sino que se mueve con una voluntad física propia. Si las anomalías químicas y la morfología extraña del cometa 3I Atlas fueran las únicas rarezas de este visitante, los astrónomos podrían dormir tranquilos clasificándolo simplemente como un cuerpo exótico. Sin embargo, existe una característica dinámica que convierte a este objeto en un verdadero dolor de cabeza para la mecánica celeste y que lo vincula directamente con el misterio sin resolver de su predecesor, Oumuamua. Se trata del fenómeno de la aceleración no gravitacional. En el vacío del espacio, el movimiento de cualquier cuerpo celeste está dictado casi exclusivamente por la gravedad del Sol y, en menor medida, por la influencia de los planetas gigantes como Júpiter. Las leyes de Kepler y Newton nos permiten predecir la posición futura de un cometa o asteroide con una precisión de milisegundos y metros, pero cuando los astrometristas del laboratorio de propulsión a chorro intentaron ajustar una órbita puramente gravitacional a la trayectoria observada de 3I Atlas, los números no encajaban. El objeto estaba llegando a sus citas orbitales demasiado pronto o demasiado tarde, desviándose sistemáticamente de la línea predicha por la gravedad solar. Estaba siendo empujado por una fuerza invisible adicional. Una aceleración fantasma que, aunque sutil, era persistente y acumulativa. En el contexto de los cometas ordinarios, esta desviación es un fenómeno conocido y bien comprendido llamado efecto cohete. Cuando un cometa se acerca al Sol, el hielo en su superficie se calienta y se sublima, convirtiéndose en gas que se expande explosivamente hacia el vacío. Debido al principio de acción y reacción, la expulsión de este gas en una dirección genera un empuje igual y opuesto sobre el núcleo sólido del cometa. Es, literalmente, un motor de cohete natural. Si un cometa tiene un chorro activo apuntando hacia el Sol, el empuje lo frenará o lo desviará hacia afuera. Este efecto ha sido medido en cientos de cometas del sistema solar, desde el Halley hasta el Encke, y se incorpora rutinariamente en los cálculos orbitales. La magnitud del empuje depende directamente de la cantidad de masa que el cometa pierde por segundo y de la velocidad a la que expulsa ese gas. El problema con 3I Atlas, y la razón por la que ha reavivado el debate de Oumuamua, es que el balance de momento no parece cuadrar con los datos observados desde la Tierra. Los telescopios occidentales, limitados por la distancia, midieron una tasa de producción de gas relativamente modesta. La coma del cometa, aunque visible, no parecía ser lo suficientemente densa ni masiva para explicar la magnitud de la aceleración que el objeto estaba experimentando. Para mover un núcleo que, según las imágenes chinas, es un bloque sólido de 5 kilómetros de material denso y oscuro, se necesita una fuerza considerable. Si la cantidad de gas que vemos saliendo es poca, entonces ese gas debe estar saliendo a una velocidad extraordinariamente alta, mucho mayor que la velocidad térmica típica de sublimación del hielo de agua. O bien el objeto es mucho menos masivo de lo que parece, siendo quizás una estructura porosa o hueca, como un aerogel cósmico. Aquí es donde las imágenes de alta resolución de la sonda Tianwen 1 aportan un dato crucial que cambia la ecuación, pero que también profundiza el misterio. Como describimos anteriormente, las imágenes muestran que la actividad de desgasificación no es difusa, sino que está altamente concentrada en chorros colimados que emergen de fracturas profundas. En ingeniería aeroespacial, sabemos que una tobera o boquilla estrecha acelera el flujo de un fluido, convirtiendo la presión interna en velocidad de escape. Si las grietas en la superficie de 3I Atlas actúan como toberas de Laval naturales, podrían estar acelerando el gas de monóxido de carbono a velocidades supersónicas,
generando un empuje específico mucho mayor por cada kilogramo de masa perdida que un cometa normal. Esto podría explicar cómo una desgasificación aparentemente débil, vista desde lejos, puede generar una aceleración fuerte. El cometa no está simplemente evaporándose, está propulsándose con eficiencia termodinámica. Sin embargo, para validar esta hipótesis de las toberas naturales, necesitamos conocer la masa molecular del gas. Un gas ligero como el hidrógeno genera más velocidad de escape pero menos empuje por mol que un gas pesado como el dióxido de carbono o el nitrógeno. Aquí regresamos al problema del secreto espectral de China. Si el gas que sale de esos chorros es algo exótico y pesado, o una mezcla de radicales libres energéticos, la física del empuje cambia. Sin esos datos, los científicos occidentales están adivinando la eficiencia del motor. Además, la orientación de los chorros es vital. Para que la aceleración no gravitacional sea constante y dirigida, los chorros deben apuntar consistentemente en una dirección vectorizada, o el objeto no debe rotar de manera caótica. Si el objeto gira locamente, los chorros apuntarían en todas direcciones aleatorias y el empuje neto se cancelaría, resultando en cero aceleración orbital. Las observaciones de la curva de luz sugieren que 3I Atlas tiene un periodo de rotación lento y estable, lo que permitiría que los chorros mantuvieran una orientación constante durante el tiempo suficiente para acumular velocidad en una dirección específica. Esto contrasta con Oumuamua, que giraba caóticamente. La estabilidad de 3I Atlas sugiere que tiene un momento de inercia grande, consistente con un cuerpo sólido y denso, y que quizás los propios chorros están actuando para estabilizar su giro, amortiguando la nutación. Es un sistema dinámico autocalibrado, donde la actividad superficial y la rotación han alcanzado un equilibrio que maximiza la desviación orbital. Existe una teoría alternativa y más inquietante para explicar la aceleración, una que se debatió intensamente en el caso de Oumuamua y que no puede descartarse por completo aquí: la presión de radiación solar. Si un objeto es extremadamente ligero en relación con su superficie, como una hoja de papel o una vela solar, los fotones de luz que golpean su superficie pueden transferir suficiente momento para empujarlo. Para que la aceleración observada en 3I Atlas sea causada por la luz solar, el objeto tendría que tener una densidad bajísima, casi etérea. Esto contradice directamente la apariencia sólida, rocosa y vidriada que muestran las fotos de Tianwen 1. Un bloque de cerámica y carbono de 5 kilómetros no puede ser empujado significativamente por la luz solar, a menos que sea una cáscara vacía, un cascarón con un espesor de milímetros. La imagen visual de un objeto masivo y la necesidad dinámica de un objeto ligero crean una paradoja de densidad. O el objeto es mucho más liviano de lo que parece, ¿es hueco? ¿O el empuje del gas es mucho más potente de lo que calculamos? ¿Superpropulsión? La comunidad científica se inclina hacia la explicación de la superpropulsión por chorros colimados, ya que requiere menos suposiciones exóticas que la hipótesis de la vela solar artificial o el objeto hueco. Sin embargo, esto implica que 3I Atlas es una máquina térmica natural de una eficiencia sorprendente. Significa que ha logrado concentrar su energía volátil interna y canalizarla para alterar su trayectoria. Esta capacidad de maniobra, aunque sea accidental y natural, tiene consecuencias para la defensa planetaria. Si un objeto interestelar puede cambiar su curso de manera impredecible debido a chorros invisibles o supereficientes, calcular la probabilidad de impacto con la Tierra se vuelve extremadamente difícil. Un objeto que parece que va a fallar por millones de kilómetros podría, con el empuje adecuado en el momento adecuado, desviarse hacia una trayectoria de colisión. El estudio de la aceleración de 3I Atlas también nos da pistas sobre su estructura interna. Para alimentar esos chorros durante su paso por el sistema solar, el cometa debe tener grandes reservorios o bolsas de hielo volátil enterradas bajo su corteza refractaria. No es una mezcla homogénea, es una estructura diferenciada con cámaras de presión. Esto evoca la imagen de un mundo geológicamente complejo, tal vez un fragmento de una corteza planetaria que contenía acuíferos o depósitos de gas metano subterráneos, que ahora, expuestos al vacío y al calor de una nueva estrella, están ventilando su contenido al espacio.
En última instancia, el movimiento de 3I Atlas es la prueba de que no es una roca inerte a merced de la gravedad. Es un cuerpo activo que interactúa dinámicamente con su entorno estelar. La sonda Tianwen-1, al observar los chorros de cerca, ha confirmado la fuente mecánica del empuje, resolviendo parte del misterio que Oumuamua dejó abierto. Allí no vimos chorros, pero al hacerlo, ha abierto una nueva incógnita sobre la potencia de esos chorros y la densidad del objeto. Si combinamos la aceleración anómala, la química rica en carbono y la morfología fracturada, la pregunta que surge inevitablemente es: ¿dónde se fabrica un objeto así? ¿Qué clase de horno estelar o cataclismo planetario es capaz de producir proyectiles de carbono sólido con motores de gas internos y lanzarlos a través de la galaxia para confundir a los astrónomos de mundos distantes? La búsqueda del origen de 3I Atlas nos lleva a explorar los rincones más exóticos de la formación estelar. La confirmación de que el cometa 3I Atlas es un cuerpo rico en carbono, pobre en agua y estructuralmente denso, respaldada por las observaciones espectrales del telescopio James Webb y las imágenes cercanas de la sonda Tianwen-1, nos obliga a mirar más allá de nuestro propio vecindario para encontrar su lugar de nacimiento. En nuestro sistema solar, la química de la formación planetaria estuvo dominada por el oxígeno. El Sol y sus planetas se condensaron a partir de una nebulosa donde el oxígeno era 2 veces más abundante que el carbono. Esto dictó la mineralogía de nuestro mundo. Rocas de silicato ricas en oxígeno y océanos de agua, que es hidrógeno y oxígeno. Los cometas de nuestra nube de Oort son, en consecuencia, bolas de hielo de agua. Pero 3I Atlas es químicamente inverso. Es un objeto donde el carbono domina sobre el oxígeno. Para crear un cuerpo así, se necesita una cocina cósmica con ingredientes radicalmente distintos. Un tipo de sistema estelar que los astrofísicos han teorizado durante décadas, pero que rara vez hemos podido muestrear directamente. Los sistemas de carbono. La teoría de los mundos de carbono sugiere que, en ciertas regiones de la galaxia o en momentos específicos de la evolución química galáctica, se forman estrellas a partir de nubes moleculares donde la proporción de carbono a oxígeno es mayor a 1. En estos entornos, el carbono ávido de oxígeno consume todo el oxígeno disponible para formar monóxido de carbono gas, y el carbono sobrante se condensa en sólidos. En lugar de silicatos y agua, los planetesimales que se forman en estos discos protoplanetarios están hechos de carburos, grafito y diamantes, y sus hielos son monóxido de carbono, metano y alquitranes orgánicos. Si 3I Atlas proviene de un sistema así, su corteza oscura y refractaria no es una rareza, sino la norma. Podría ser un fragmento de la corteza de un planeta de carbono destruido o un escombro sobrante de la formación de una tierra de diamante que orbita una estrella lejana. La existencia de tal objeto valida la idea de que la diversidad mineralógica de la Vía Láctea es mucho más vasta que la limitada muestra de rocas de silicato que tenemos en el sistema solar. Otra posible fábrica para este objeto extraño se encuentra no al principio de la vida de una estrella, sino al final. Las enanas blancas son los cadáveres remanentes de estrellas como nuestro Sol que han agotado su combustible nuclear y han expulsado sus capas exteriores. A menudo, estas estrellas muertas están rodeadas por discos de escombros formados por la destrucción gravitatoria de sus antiguos sistemas planetarios. En estos ambientes de posguerra estelar, la química puede ser extraña y extrema. La intensa radiación ultravioleta de la enana blanca joven puede fotodisociar las moléculas de agua, dejando atrás el carbono y otros elementos pesados. Además, si la estrella original era rica en carbono en sus etapas finales de gigante roja, podría haber enriquecido su entorno con hollín estelar. Un cometa formado o procesado en el disco de escombros de una enana blanca tendría precisamente las características de 3I Atlas: seco, carbonizado, denso y rico en elementos pesados. Esta hipótesis del cadáver estelar también ayuda a explicar la eyección del objeto. Cuando una estrella pierde masa para convertirse en enana blanca, su gravedad disminuye, y las órbitas de sus planetas y cometas supervivientes se desestabilizan y se expanden. En el caos gravitatorio resultante, billones de cuerpos menores son lanzados al espacio interestelar. Es un mecanismo de dispersión muy eficiente. Si esta teoría es correcta, 3I Atlas es un mensajero de la muerte de un sistema solar lejano,
un superviviente de un apocalipsis planetario que ha vagado por la galaxia hasta encontrarse con nosotros. Su superficie vidriada y sinterizada podría ser el resultado de haber sido horneado por la fase de gigante roja de su estrella madre antes de ser expulsado al frío eterno. También debemos considerar la posibilidad de que 3 Priminu Atlas provenga de una región de la galaxia con una metalicidad diferente, como el bulbo galáctico denso o el disco grueso de la Vía Láctea. Las estrellas en estas regiones tienen historias de enriquecimiento químico diferentes debido a la frecuencia de supernovas y a la edad de la población estelar. Si el objeto es extremadamente antiguo, podría haberse formado cuando la galaxia era químicamente joven y la abundancia de ciertos elementos volátiles era menor. La datación de su superficie mediante el conteo de cráteres es imposible debido a su morfología extraña, y sin datos isotópicos precisos, los que China posee, no podemos determinar su edad radiométrica. Pero su extrañeza sugiere que no es un producto de la calle principal de la formación estelar actual, sino un artefacto de un rincón exótico del espacio-tiempo. La detección de actividad en 3 y Atlas, a pesar de la falta de agua, plantea interrogantes sobre la existencia de depósitos de supervolátiles en su interior. En los discos protoplanetarios fríos, lejos de la estrella, gases como el nitrógeno, el argón y el neón pueden congelarse y quedar atrapados en la matriz de hielo de monóxido de carbono. Estos gases se subliman a temperaturas extremadamente bajas, mucho antes que el agua. Si 3 y Atlas está impulsado por la sublimación de nitrógeno o neón atrapado, esto indicaría que se formó en las regiones más externas y gélidas de su sistema natal, en el equivalente extrasolar de nuestro cinturón de Kuiper o más allá, en la oscuridad absoluta a cientos de unidades astronómicas de su estrella. Sería una muestra de la materia más fría y prístina que existe. Existe una teoría aún más radical que ha ganado tracción en ciertos círculos teóricos. La idea de que 3 y Atlas no se formó en un disco alrededor de una estrella, sino en el medio interestelar mismo, dentro de una nube molecular gigante. Estas nubes son las guarderías de las estrellas, llenas de gas y polvo. En sus núcleos densos y fríos, la química orgánica compleja puede ocurrir en la superficie de los granos de polvo, protegida de la radiación. Es teóricamente posible que, bajo ciertas condiciones de turbulencia y gravedad, se formen acreciones de materia sólida directamente del gas interestelar sin la necesidad de un disco estelar. Estos objetos de nube libre serían esencialmente grumos de materia interestelar pura condensada. Su composición reflejaría directamente la química de la galaxia, rica en carbono y orgánicos, sin el procesamiento térmico que ocurre cerca de una estrella. Si 3 Atlas es uno de estos objetos, entonces no es un visitante de otro sistema, sino un nativo del espacio profundo, una pieza de la materia prima de la galaxia que nunca llegó a ser parte de una estrella. La diversidad de estas teorías, mundos de carbono, enanas blancas, nubes moleculares, subraya nuestra ignorancia sobre lo que hay allá afuera. Nuestro sistema solar es solo un punto de datos. 3i Atlas nos muestra que la receta para hacer cuerpos celestes no es única. Hay otras recetas, otros ingredientes y otros hornos. Y lo más inquietante es que, si nuestra detección de 3i Atlas implica que hay billones de estos objetos cruzando la galaxia, para que uno pase tan cerca de nosotros por azar, la densidad poblacional debe ser enorme. Entonces la galaxia está llena de estas bombas de carbono. No son solo curiosidades científicas, son proyectiles cinéticos. Y si uno de ellos, hecho de material refractario denso y duro en lugar de hielo esponjoso, golpeara la Tierra, el daño sería significativamente mayor que el de un cometa de agua de igual tamaño debido a su mayor densidad y capacidad de penetración atmosférica. La implicación final de estas fábricas exóticas es biológica. Si existen sistemas solares enteros basados en la química del carbono, en lugar de la del oxígeno y silicato, ¿podría surgir vida allí? La vida en la Tierra es química del carbono en agua. En un mundo de carbono, con océanos de hidrocarburos y rocas de grafito, la química prebiótica sería radicalmente diferente, pero quizás igualmente rica. Las moléculas orgánicas complejas que cubren la superficie de 3i Atlas podrían ser los precursores de esa bioquímica alternativa. Al estudiar este cometa, estamos estudiando los ladrillos de construcción de una vida que no conocemos. China, con sus datos espectrales secretos,
podría tener ya la respuesta a si esas moléculas son simples polímeros aleatorios o si muestran patrones de complejidad que sugieren algo más organizado, algo que nos conecta con la idea de que la vida, en alguna forma, es una propiedad emergente inevitable de la materia rica en carbono, sin importar en qué extraña fábrica estelar se haya cocinado. La intercepción del cometa 3 Prin Atlas por la sonda china Tianwen-1 no es solo un hito en la cronología de la exploración astronómica. Representa el disparo de salida de una nueva y peligrosa fase en la geopolítica del espacio. Durante gran parte de las últimas décadas, la ciencia planetaria operó bajo un pacto tácito de caballerosidad internacional. Aunque las naciones competían por el prestigio de llegar primero a la Luna o a Marte, existía un consenso generalizado de que los datos científicos fundamentales, aquellos que describen la naturaleza del universo, eran patrimonio de la humanidad. Cuando la NASA trajo rocas de la Luna, compartió muestras con laboratorios soviéticos. Cuando la sonda europea Rosetta estudió su cometa, los datos fluyeron libremente hacia los servidores académicos de todo el mundo. Incluso con los misteriosos visitantes interestelares anteriores, Oumuamua y Borisov, la comunidad global trabajó como una red unificada de telescopios, compartiendo coordenadas y espectros en tiempo real para maximizar el conocimiento colectivo. Sin embargo, el evento de octubre del año 2025 ha roto ese contrato social. El hermetismo con el que la Administración Nacional del Espacio de China ha manejado la información espectral de 3 Prin Atlas marca el inicio de la era del nacionalismo de datos científicos, donde el conocimiento sobre el entorno espacial profundo se trata como inteligencia militar clasificada en lugar de como un bien público global. La decisión de Beijing de liberar únicamente las imágenes visuales que sirven como propaganda de su capacidad técnica, mientras retiene los datos químicos y físicos duros, ha enviado una onda de choque a través de las cancillerías occidentales y las agencias espaciales aliadas. Esta estrategia de mostrar pero no contar es una demostración de poder blando calculada. Al tener la única verdad del terreno sobre el objeto, China se coloca en una posición de superioridad epistémica. Ellos saben exactamente de qué está hecho un visitante interestelar. El resto del mundo solo puede adivinar. En el contexto de la nueva carrera espacial, donde la minería de asteroides y la utilización de recursos in situ se consideran las claves para la hegemonía económica futura, saber identificar y procesar materiales exóticos es una ventaja industrial estratégica. Si 3 Prin Atlas contiene isótopos raros, metales refractarios puros o compuestos orgánicos útiles para la síntesis de combustible, la información sobre su composición es equivalente a un mapa del tesoro geológico. China no está ocultando los datos simplemente por capricho, los está protegiendo como un secreto comercial estatal. Esta situación ha dejado a la NASA y a la Agencia Espacial Europea en una posición de vulnerabilidad incómoda. Durante años, la política espacial occidental, cristalizada en los acuerdos Artemis, ha promovido la transparencia y la interoperabilidad. La maniobra de Tianwen-1 ha expuesto la fragilidad de esa postura cuando un actor principal decide no jugar bajo las mismas reglas. La frustración es palpable en los comunicados de científicos estadounidenses y europeos, quienes se ven obligados a citar fuentes no oficiales o a especular sobre la naturaleza del cometa en sus propios artículos académicos. La ciencia, que prospera en la revisión por pares y la reproducibilidad, se ve asfixiada por esta fragmentación. No podemos confirmar las teorías sobre la formación de sistemas de carbono o la aceleración no gravitacional porque nos faltan las variables críticas que están almacenadas en un servidor seguro en Beijing. Es una balcanización del conocimiento astronómico que nos devuelve a la paranoia de la Guerra Fría. Pero esta vez, el campo de batalla no es la órbita terrestre baja, sino el espacio profundo. Además del valor económico potencial, existe una dimensión de seguridad y defensa que no puede ignorarse. La capacidad de interceptar un objeto rápido y oscuro como 3 Prin Atlas demuestra una competencia formidable en el seguimiento y la navegación de precisión. Un objeto interestelar que cruza el sistema solar es, en términos balísticos, indistinguible de una amenaza cinética estratégica o de un satélite sigiloso en una órbita exótica. Al demostrar que pueden rastrear, alcanzar y fotografiar un objetivo pequeño y rápido a millones de kilómetros de distancia, China está enviando un mensaje claro sobre sus capacidades de conciencia situacional espacial.
Los datos espectrales podrían revelar detalles sobre cómo interactúan los sensores con materiales absorbentes de radar, como la superficie oscura del cometa. Información que tiene aplicaciones directas en la tecnología de sigilo y contrasigilo. Retener estos datos evita que los adversarios analicen las capacidades y limitaciones de los sensores chinos. El silencio también podría ser una táctica de gestión de la narrativa. Si 3I Atlas es realmente tan anómalo como sugieren las imágenes y los rumores, si es un objeto artificial o un fragmento de una tecnología desconocida, una posibilidad remota pero no nula, el gobierno que posea la información primero tiene el control total sobre cómo se presenta esa realidad a la humanidad. Pueden elegir el momento y la forma de la revelación para maximizar su impacto político o para evitar el pánico. Al controlar los datos, controlan la historia del contacto. En un mundo donde la información se propaga instantáneamente, el monopolio sobre la naturaleza de la realidad extraterrestre es quizás el poder más grande que una nación puede ostentar. Occidente, con sus telescopios limitados, solo puede ofrecer teorías. China puede ofrecer hechos, o manipularlos, sin que nadie pueda contradecirlos con evidencia física. La reacción de la comunidad internacional ha sido un llamado urgente a establecer nuevos tratados de gobernanza espacial que incluyan explícitamente el intercambio de datos científicos sobre objetos que cruzan fronteras estelares. Se argumenta que los visitantes interestelares no pertenecen a nadie. Son patrimonio de la galaxia, y su estudio es un derecho de toda la especie humana. Sin embargo, en ausencia de mecanismos coercitivos, estos llamados son retóricos. La realidad práctica es que la exploración espacial se está militarizando y comercializando rápidamente. La era de la exploración romántica ha terminado. Ahora estamos en la era de la exploración estratégica, donde cada píxel de datos tiene un precio y una clasificación de seguridad. Este incidente también ha acelerado los planes de la NASA y la ESA para desarrollar sus propias capacidades de intercepción rápida. La misión Comet Interceptor de la ESA, diseñada para esperar en el espacio a que aparezca un objetivo adecuado, ha recibido una inyección de interés político y posiblemente presupuestario. Ya no es aceptable depender de la suerte o de la benevolencia de otras potencias. Occidente necesita recuperar su independencia observacional. La lección de 3I No Atlas es que la infraestructura en el espacio, como los orbitadores marcianos o los telescopios de vigilancia, son activos de doble uso que pueden ser reasignados para ganar victorias de inteligencia repentinas. La próxima vez que aparezca un objeto, habrá una carrera de naves de múltiples naciones tratando de llegar primero para reclamar los datos, convirtiendo el sistema solar interior en un escenario de competencia activa. El impacto en la moral científica es devastador. Estudiantes de doctorado, investigadores postdoctorales en universidades de todo el mundo, que han dedicado sus carreras a estudiar la formación del sistema solar, saben que las respuestas a sus preguntas existen, pero no pueden acceder a ellas por razones que nada tienen que ver con la ciencia. La colaboración transfronteriza, que permitió logros como la primera imagen de un agujero negro, se está erosionando. Estamos construyendo muros invisibles en el cielo. Si descubrimos que el universo está lleno de vida o de recursos exóticos, es posible que esa revelación no nos una como especie, sino que profundice nuestras divisiones terrestres, convirtiendo el cosmos en el próximo gran teatro de conflicto por los recursos y la supremacía tecnológica. En última instancia, la geopolítica de 3I No Atlas nos enseña que la tecnología no es neutral. Un espectrómetro es una herramienta de ciencia, pero los datos que produce son una herramienta de poder. Mientras el cometa se aleja hacia la oscuridad eterna, llevándose consigo sus secretos químicos, deja atrás un planeta Tierra más dividido y desconfiado. La sonda Tianwen-1 no solo capturó imágenes de un cometa, capturó la instantánea de un nuevo orden mundial en el espacio, donde el que tiene la nave más cerca es el dueño de la verdad. Y esa verdad, según los pocos que la han visto, sugiere que el universo está mucho más poblado y es mucho más extraño de lo que nos atrevemos a admitir públicamente, una conclusión que exploraremos en nuestro bloque final. Al concluir nuestro análisis de la intercepción del cometa 3I Atlas por la sonda china Tianwen-1, debemos elevar nuestra mirada más allá de las disputas geopolíticas y las anomalías químicas específicas para confrontar la realidad estadística que este evento ha revelado.
Durante miles de millones de años, la humanidad miró al espacio interestelar y lo imaginó como un vacío inmaculado, una vasta nada que separaba las islas de luz estelar. Sin embargo, la detección de 3 visitantes interestelares en menos de una década, 1I/Oumuamua en 2017, 2I/Borisov en 2019 y ahora 3Mi/Atlas en 2025, ha demolido esa percepción de vacío. Si nuestros telescopios, que apenas están empezando a tener la sensibilidad necesaria para ver estos objetos oscuros y pequeños, ya han encontrado 3 en un volumen de espacio tan minúsculo como nuestro sistema solar interior, la extrapolación matemática es vertiginosa. Esto implica que, en cualquier momento dado, hay miles, quizás millones de estos objetos cruzando la órbita de Neptuno. Y si extendemos esta densidad a toda la Vía Láctea, la conclusión es ineludible. La galaxia no está vacía, está saturada de escombros. Vivimos en un universo superpoblado de fragmentos perdidos. Un vertedero cósmico, donde los restos de la formación y destrucción planetaria flotan a la deriva en una red de trayectorias invisibles que conectan cada estrella con sus vecinas. 3I/Atlas es el mensajero que nos confirma la diversidad de este tráfico galáctico. Oumuamua nos mostró que hay rocas secas y extrañas. Borisov nos mostró que hay cometas de agua familiares. Y ahora 3I nos muestra que hay objetos híbridos, densos, ricos en carbono y procesados térmicamente. Esta variedad taxonómica sugiere que cada sistema estelar expulsa su propia marca de escombros, definida por su metalicidad, su historia térmica y su arquitectura planetaria. Estamos nadando en una sopa de metralla galáctica. Algunos de estos objetos son cápsulas del tiempo de discos protoplanetarios extintos hace eones. Otros, como podría ser el caso de 3I, son fragmentos frescos de cataclismos recientes. La implicación para la seguridad planetaria es inmediata y preocupante. Los modelos de impacto de asteroides que utilizamos para defender la Tierra se basan en la población de objetos locales, cuyas órbitas son elípticas y predecibles. Pero estos intrusos interestelares llegan con velocidades hiperbólicas extremas y desde inclinaciones imposibles, a menudo ocultos por el Sol hasta el último momento. Si un objeto con la densidad y la velocidad de 3I/Atlas golpeara la Tierra, la energía cinética liberada sería significativamente mayor que la de un asteroide local de igual tamaño. La oscuridad de su superficie, revelada por las imágenes chinas, los hace aún más peligrosos, ya que son casi invisibles para los sensores ópticos hasta que están encima de nosotros. La misión Tianwen-1 ha demostrado que la respuesta a esta amenaza y a esta oportunidad científica no es la observación pasiva, sino la intercepción activa. La era de esperar a que los objetos vengan a nosotros ha terminado. La Agencia Espacial Europea ya ha dado el primer paso en esta dirección con su misión Comet Interceptor. Esta nave no se lanzará hacia un objetivo específico, sino que se estacionará en el punto de Lagrange L2, esperando pacientemente en el espacio profundo a que el próximo Oumuamua o 3I sea detectado. Una vez que el objetivo cruce el umbral de detección, la nave activará sus motores y se lanzará a su encuentro. Esta es la única estrategia viable para estudiar y potencialmente desviar a estos bólidos rápidos. China, con su éxito improvisado en Marte, ha validado el concepto de activos en espera. Es probable que las futuras sondas que enviemos a Júpiter o Saturno lleven cargas secundarias, pequeños satélites kamikaze diseñados para desprenderse e investigar cualquier intruso que pase cerca, convirtiendo a cada misión planetaria en una red de vigilancia interestelar. Desde el punto de vista de la astrobiología, la confirmación de que objetos ricos en carbono y materia orgánica compleja, como 3I/Atlas, viajan rutinariamente entre las estrellas, refuerza la teoría de la panspermia galáctica. No estamos hablando necesariamente de microbios vivos viajando en la roca, sino de la siembra molecular del universo. Si estos objetos transportan precursores prebióticos, aminoácidos, nucleobases y polímeros de carbono, y si chocan regularmente con planetas en formación, entonces están entregando los ingredientes de la vida a través de las fronteras estelares. La Tierra no tuvo que inventar toda su química orgánica desde cero. Pudo haber recibido kits de inicio químico vía entrega express interestelar. 3I/Atlas es uno de esos paquetes de FedEx galácticos que no se detuvo en nuestro buzón,
pero su mera existencia prueba que el sistema de envío está activo y funciona a escala masiva. La controversia sobre los datos ocultos por China eventualmente se resolverá. La ciencia tiene una forma de filtrarse a través de las grietas del secreto, ya sea a través de publicaciones futuras, de colaboraciones discretas o de nuevas observaciones independientes. Terminaremos sabiendo qué isótopos hay en ese chorro de gas. Pero el precedente político perdurará. El espacio profundo se ha convertido en una extensión del tablero de ajedrez terrestre. La competencia por ser el primero en tocar lo desconocido impulsará la innovación y la inversión, tal como la Guerra Fría nos llevó a la Luna. Aunque lamentamos la pérdida de transparencia, no podemos negar que la ambición nacional es un motor poderoso para la exploración. Si la NASA acelera sus propios programas para no quedarse atrás frente a los logros de la CNSA, la humanidad en su conjunto se beneficiará del aumento de la actividad espacial. En última instancia, 3 y Atlas nos deja con una sensación de asombro y humildad renovados. Somos habitantes de un sistema solar que es solo una casa en una ciudad inmensa y concurrida. Por nuestras ventanas pasan coches, peatones y escombros de otros barrios que ni siquiera conocemos. Durante mucho tiempo tuvimos las cortinas cerradas y pensamos que estábamos solos en el campo. Ahora hemos abierto las cortinas y hemos visto el tráfico. Y gracias a una sonda robótica audaz que se desvió de su camino en Marte, hemos logrado ver la matrícula de uno de esos vehículos extraños. No era lo que esperábamos. Era oscuro, sólido, rápido y químicamente alienígena. Se ha ido para siempre, regresando a la noche eterna de donde vino, pero nos ha dejado con la certeza de que hay muchas más cosas en el cielo y en la tierra de las que sueña nuestra filosofía. La próxima vez que un visitante cruce nuestro umbral, estaremos mejor preparados. No solo para mirarlo, sino para alcanzarlo, tocarlo y tal vez leer el mensaje completo que lleva escrito en su polvo de estrellas antes de que desaparezca de nuevo. Gracias por acompañarnos en esta investigación documental sobre el evento astronómico más disruptivo del año 2025. La historia del cometa 3P Atlas y la maniobra de Tianwen. Uno es un recordatorio de que la ciencia no se detiene y que la realidad siempre supera a la ficción. Si valoras el análisis profundo, técnico y sin sensacionalismo barato, este es tu lugar. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al frente de la nueva carrera espacial. Deja tu comentario abajo con tu opinión. ¿Crees que los datos espectrales que China oculta revelan algo peligroso o simplemente valioso? ¿Debería la ciencia espacial ser siempre de dominio público? Comparte este video para que la discusión sobre nuestro futuro en el universo llegue a más personas. Hasta la próxima frontera.